y está muy bien, y da muy bien el dúo. Este libro que vamos a hacer ahora, nosotros, bueno, vos sos parte del programa de los sábados, Tommy, nosotros recibimos las novedades editoriales todos los meses, de Penguin, de todos, de Planeta, etcétera, de Alfaguara. Y cuando nos llegó este libro, yo le dije a Pablo, che, tenemos que hacer esto. Por muchas razones, porque aparte la temática es potente, porque tiene que ver con una realidad muy candente de la Argentina. En todos los puntos del país. Me gustó la tapa también. Sí. El libro se llama Vida de Putas, lo puede ver en el streaming. Yo puse la tapa ahí en Instagram. Y creo que hay un temazo porque aparte, su autora, Georgina Orellano, es una voz fuerte del tema en el sector. Una voz potente, se hace escuchar. Es su segundo libro aparte. Porque tiene otro libro. Puta feminista, el primer libro. Claro, Georgina. Así que bueno, salúdela. Bueno, Georgina, secretaria general del Sindicato también de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, que defiende sus derechos humanos y laborales y que está en ida y vuelta con Andrés Gabriel y todo el equipo. ¿Cómo te va, Georgina? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muy bien por aquí. ¿Vos cómo estás? Bien, bien aquí también. Bueno, te convocamos para hablar del libro, pero también obviamente de todo lo que desprende, porque son, la verdad que... ¿Vos vivís en Constitución? Yo vivo en Constitución. Sí. ¿Te fuiste ahí a propósito o la vida te llevó ahí? No, me vine porque la vida me fue llevando a este barrio. Ya vivo hace 6 años acá, y también porque en Constitución la organización tiene la Casa Roja, que es un centro de asistencia integral para las personas que ejercen trabajo sexual. Contá, Georgina, ¿cómo surge la Casa Roja? Porque la pandemia del COVID fue un antes y un después. Así es, nosotras inauguramos la Casa Roja el 2 de junio del año 2019. El 2 de junio es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. En principio, la Casa Roja fue pensada como un espacio propio de poder hacer pie en un barrio atravesado por muchas situaciones de conflictividad, como mencioné, y ver cómo nutrían las propias compañeras ese espacio político, social y comunitario. Al año siguiente, antes de cumplir nuestro primer año en el barrio con nuestra casa, atravesamos la pandemia, y para nosotras organizacionalmente fue un antes y un después, porque eso generó que se reconfigure inclusive cómo habíamos pensado el espacio cuando lo inauguramos y cómo es el espacio que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que tenemos un montón de servicios y de asistencia que fueron incorporándose a partir de la demanda cotidiana de las compañeras, ¿no? Que nos pedían tener abogados porque atraviesan situaciones de desalojo permanente, conflicto con el derecho penal, detenciones arbitrarias, situaciones de violencia institucional, robo de su pertenencia y su dinero. Y eso hizo que tengamos hoy por hoy incorporado una asesoría legal que funciona 2 veces por semana en nuestro espacio. Después el comedor, en la pandemia fue que muchas compañeras golpeaban la puerta de nuestro local, que ahora es una casa, pidiéndonos comida, ¿no? Era lo primero que nos pedían era si teníamos algo para comer, y hoy tenemos un comedor comunitario y a la vez también hacemos entrega de bolsones de alimentos, porque es una demanda que nos exigen nuestras propias compañeras y lo tuvimos que incorporar dentro de nuestras asistencias. Bueno, también tenemos trabajadoras sociales, tenemos enfermeras y enfermeros que vienen a hacer sus prácticas a nuestra organización y que realizan talleres de cuidados y de asistencia integral para nuestro colectivo, que atraviesa una gran barrera en el acceso a la salud que tiene que ver con el estigma y con la discriminación principalmente, y sobre todo con el no reconocimiento de nuestro trabajo, ¿no? Déjame ahora sí meternos en el libro, en el contenido, pero preguntándote en dónde ubicás hoy a la discusión, tanto en el plano social, sobre lo que pasa puertas adentro dentro del trabajo sexual. Mira, nosotros tenemos todo un recorrido dentro de los espacios feministas en donde tuvimos que hacernos escuchar y tuvimos que pelear y disputar la palabra durante mucho tiempo, porque bueno, eran otras las personas que hablaban por nosotras, que decidían por nosotras y que instalaron un discurso y una narrativa que muchas personas, inclusive desde el propio desconocimiento, repiten, ¿no?
esto de que ninguna elige libremente el trabajo sexual, historias, ¿no?, de todo el tiempo de victimización, donde nos ubican a nosotras en un lugar de la pasividad y la sumisión de manera permanente. Entonces tuvimos que dar toda esa discusión. Ahora, con la realidad que estamos atravesando a nivel nacional en este contexto, esa discusión quedó muy atrás. Digo, en términos inclusive de demandas políticas de nuestro colectivo. O sea, no es una demanda ir a debatir con los feminismos para que pongan en el pliegue de reivindicaciones nuestra demanda. No es una demanda, porque estamos desbordadas de otras demandas que hacen a los conflictos cotidianos que se agudizaron, que se profundizaron, sobre todo en este último año. Claro. Georgina, vos tenés está tu cuenta en Instagram y también está la cuenta del sindicato que vos representás. Vos tenés un flyer, un posteo que dice, con un título que dice: todo trabajo es político, de una política de la humillación a una política de la escucha. ¿Cómo se llevan ustedes con la política en general, con los partidos en general? No te pregunto con un partido en particular. ¿Cómo es el diálogo de ustedes con los políticos y qué sacan de eso? Mira, con la política institucional nos llevamos muy mal, porque todo el tiempo tenemos que estar golpeando puertas para que nos resuelvan un problema de una compañera, y no encontramos una respuesta rápida y efectiva, encontramos mucha burocracia, encontramos requisitos imposibles de que la compañera pueda juntar la cantidad de papeles que le piden para poder tramitarse un subsidio habitacional, cuando la compañera ya tiene en su poder y en su mano una orden de desalojo. Entonces nos llevamos mal porque nosotras creemos que la política institucional, o sea, el Estado, está pensado por gente de clase media, que no tiene los problemas que tenemos nosotras. Está pensado por personas que no saben lo que es alquilar por día, por ejemplo, que no tienen esa lógica dentro de su vida cotidiana, porque siempre han atravesado el trabajo registrado, o sea, el trabajo formal. Entonces tienen una mirada y una forma de organización en el mundo del trabajo que no es la nuestra, porque nosotras nunca hemos pisado un trabajo registrado y formal. Todos los trabajos que hemos ejercido son trabajos precarios, que no tienen aporte jubilatorio, que no tienen obra social, que no tenemos contrato. O sea, explicarle que a la compañera la van a desalojar y no tiene un contrato de alquiler, porque no tiene un recibo de sueldo, porque el trabajo sexual que realiza es un trabajo que no está reconocido, porque el contrato y el acuerdo que hace es de palabra, decirle: sí, ¿sabes qué? A nosotras nos cobran el doble, porque hay un abuso económico justamente que tiene que ver con la clandestinidad de nuestro trabajo. Eso nos lleva una hora mínimo explicarle por qué la compañera va a ser desalojada. Y después una hora más entender las barreras burocráticas que impone el Estado para poder realizar un cheque de emergencia y darle a la compañera, no sé, una parte de dinero del alquiler para que se pueda buscar la habitación en otro hotel o en otra pensión. Entonces siempre es un conflicto. Nosotras, habitar el Estado es habitar el conflicto, porque tiene una distancia. Georgina, Patricia, ¿cómo estás? Hablas un poco de que algunas demandas quedan detrás y las urgentes son quizás algunas de las que vos nos nombrás. ¿Cuántas de ustedes son sostén de familia? Porque pensamos en solitario. Claro. No, claro, el 86% de las personas que ejercen trabajo sexual en Argentina son mamás, jefas de hogar. Tienen a cargo de 1 a 7 hijos y son el único sostén económico. Mira vos. Miguel te pregunta, ya, porque vos haces foco en tu libro, por lo menos Viví en Constitución, y el libro hace foco en Constitución. Miguel te pregunta si sabés la situación de las trabajadoras sexuales en Mendoza. Yo agrando la pregunta: ¿en el país en general, fuera de Buenos Aires, en las provincias es distinto o más o menos pasa lo mismo? No, pasa lo mismo. Digamos, nosotras hace varios años que venimos alertando sobre el crecimiento de economías subterráneas, que algunos partidos, inclusive de líneas progresistas, llaman crecimiento de mafias criminales en los barrios, en la zona de trabajo sexual, en las periferias de las ciudades. Para nosotras es otra cosa, no queremos
entrar en esa categoría punitiva. Lo que vemos es que el trabajo sexual, como muchos otros trabajos precarios y de la economía popular y de la informalidad, bajaron. O sea, la compañera que vende café bajó la venta, el que vende comida, el que tiene puesto en una feria, digamos, bajó la venta porque hay una crisis económica que nos atraviesa a todos y a todas, y lo que empezó a surgir y a crecer ya hace un tiempo y que ahora se agudizó y se profundizó mucho más, es la venta de estupefacientes en el espacio público. No, mirá vos. Y hay un entrecruce entre trabajo sexual, narcomenudeo y también trabajos de la economía popular. Y para nosotros es preocupante, primero porque la respuesta del Estado es operativo de saturación, racias, detenciones al voleo. En las detenciones le roban todo a las compañeras, el dinero que hicieron, ¿Sí? los envoltorios que tenían, y las llevan detenidas a las compañeras. Pero se y lo son roba, compañeras que ya están atravesadas. Discúlpame, Jordina, ¿se lo roba Sí. la policía? La propia policía, nosotros hemos hecho muchísimas denuncias. Todas las denuncias han quedado lamentablemente encajonadas. Hemos denunciado inclusive con nombre y apellido de los efectivos de la policía. Hemos aportado inclusive video de cómo se llevan adelante los operativos. Y las fiscalías se toman un año y medio para poder resolver una denuncia puntual que teníamos en un barrio acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y terminaron, lo que hicieron fue, como medida preventiva, cambiarlo de jurisdicción al policía. Digamos, lo sacaron del lugar donde estaba el conflicto y lo llevaron a otro lugar, pero no le pusieron ninguna sanción cuando hay denuncia de más de 10 compañeros diciendo en los operativos, este efectivo policial nos revisa, nos requisa, es un personal masculino, nosotras somos mujeres, somos compañeras de colectivo travesti trans, nos revisa él, nos saca los envoltorios que tenemos, se lleva el dinero recaudado, eso no figura dentro de las actas con las evidencias de lo que se llevan en los procedimientos. Digo, entonces también nos preocupa que hay un discurso punitivo que también crece, ¿no? Con estos pedidos de mayor presencia de seguridad en los barrios, y que la respuesta del Estado sale muy barata, porque es montarte un operativo de saturación, detener a un montón de personas, pero no van al problema de fondo, que el problema de fondo tiene que ver con el problema estructural de la pobreza. O sea, cuanto más pobreza hay, las personas pobres que están totalmente caídas del sistema van a hacer lo que tengan a su alcance para poder sobrevivir. Y hoy lo que tienen a su alcance es fragmentar ibuprofeno, paracetamol, harina, azúcar, bicarbonato de sodio, y armarse con eso su economía sustentable. La mayoría termina presa. Pero no estamos hablando de narcotráfico, lo que estamos hablando es del eslabón más bajo de la lucha que algunos dicen llevar adelante con las drogas. Georgina, si tuvieras el poder de decisión, ¿cuál sería la primera medida fundamental que le mejore o le cambie la vida a las trabajadoras sexuales? Y yo lo que creo que lo primero es la despenalización del trabajo sexual. O sea, en Mendoza hay un código contravencional que está vigente, que criminaliza el trabajo sexual callejero y también penaliza al cliente. Y eso no hizo que disminuyera el trabajo sexual y que las compañeras abandonaran el trabajo sexual. Eso es lo que hizo que las compañeras dejen de trabajar en el centro y se vayan a trabajar a la ruta. Y en la ruta, permanentemente en los grupos de WhatsApp nos denuncian situaciones de robo, violencia, golpiza. O sea, esas normativas lo único que hacen es exponer a las compañeras a mayores situaciones de vulnerabilidad. O sea, lo primero que haríamos es derogar todos estos códigos contravencionales que están vigentes en 16 provincias. Mendoza, una de ellas, tiene la política más represiva en cuanto a los códigos contravencionales que criminalizan todo aquello que se desarrolla en el espacio público. Y después la creación de políticas públicas. Digo, hoy por hoy el gran problema que tenemos es la vivienda. O sea, nosotras no tenemos contrato de alquiler, no alquilamos en un departamento, en una casa. La mayoría vive en hoteles, vive en pensiones, viven en casas tomadas, y los acuerdos que tienen son de pagos diarios, pagos semanales, pagos quincenales, y le cobran un montón. Digo, hoy por hoy una habitación en el barrio donde yo vivo, que es Constitución, por día sale 50.000 pesos. Miró, Georgina, se nos acaba el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta general, porque a vos se te considera una de las activistas más prominentes de América Latina en materia de defensa de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.
Te pregunto, en Latinoamérica, ¿cómo es la situación? ¿Hay algunos países donde lo que vos estás pidiendo estén mejor los trabajadores sexuales, que puedan servir de ejemplo, o más o menos, o grosso modo, en Latinoamérica es todo más o menos parecido? No, en la región tenemos políticas similares, tanto las compañeras de México, las compañeras de Colombia, las compañeras de Brasil. Por ahí el único país que tiene una legislación en donde las compañeras pueden tener derechos sociales son las compañeras de Uruguay, que de igual manera, Uruguay tiene reconocido el trabajo sexual y ellas están intentando ahora, junto con el Ministerio de Trabajo, poder mejorar esa ley. La última muy cortita, Georgina, te agradecemos nuevamente el tiempo, pero no quiero dejar pasar porque su laburo es con su cuerpo y es la herramienta fundamental. Hablame sobre el paso del tiempo, cómo manejan esa herramienta y cómo se manejan ustedes sobre los límites y también el consentimiento con los clientes. Bueno, es una discusión muy interesante, porque hay muchos que siempre abogan por preguntarnos cómo arrancamos, ¿no? Y les preocupa más ese inicio de esa trayectoria, de esa experiencia, pero nadie se pregunta cómo son las salidas al trabajo sexual. Hoy por hoy las salidas al trabajo sexual, la mayoría es el narcomenudeo, es ser encargadas en departamentos donde se ofrecen servicios sexuales, y muchas de esas compañeras terminan después siendo criminalizadas por la ley de trata porque son consideradas las proxenetas del resto, cuando en realidad cumplen una función menor que es intermediaria, recepcionista, que hacen la limpieza del lugar. Pero hoy por hoy cualquier forma de salir del trabajo sexual es muy precaria, no existe la jubilación, no existe la cobertura social. Nosotras hablamos también de poder darnos una discusión sobre a qué edad sería conveniente hablar de la edad jubilatoria de las trabajadoras sexuales. Hay países que lo piensan a los 50 años, otras que lo piensan a los 55, pero necesitamos para eso que el Estado nos considere a nosotras como sujetas políticas y que arme una mesa en donde todas estas cosas por lo menos tengan un lugar para el debate y sobre todo para que esas compañeras tengan un lugar para ser escuchadas. Georgina, te agradecemos infinitamente el tiempo, muy interesante la charla y muy interesante el libro Vida de Putas de Georgina Orellano. Te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes y a disposición. Ahí estaba Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina, que defiende sus derechos humanos y laborales y autora, por supuesto, de Vida de Putas, Calle, Sexo y Mentiritas, el libro de Penguin, de la editorial Penguin, ¿sí? Hasta las 16. Y de